Qué aterrador, ¿no? Qué cosa tan aterradora la que acabamos de leer. Ahora, vamos a hacer un análisis de esto que acabamos de leer, de los 2 minutos de odio en 1984. Ahora, como ustedes habrán dado cuenta, hay ciertos elementos que podrían asemejarse con la vida real y que de hecho lo hacen, y ese fue el propósito de Orwell cuando escribió esa novela y cuando escribió las escenas que la componen, darnos una muestra de cómo sería lo que en la realidad vemos si se maximizara a su total potencia. Ahora, cuando leen la novela ustedes, y cuando leen esta escena en particular, que pues, cuando una persona comienza a leer la novela en realidad no tiene mucha noción de cómo concluirá la historia y ya está leyendo esta escena porque está al principio, ¿ustedes creen que de verdad existe una figura mítica, contrarrevolucionaria, malvada y espantosa llamada Emmanuel Goldstein dentro de la historia? ¿Creen que de verdad el partido es la dictadura, es una suerte de halo protector que nos cuida y nos cobija a todos de esa cosa fea, mal hecha llamada Emmanuel Goldstein? No, señores, por supuesto que no. Si nos damos cuenta y si analizamos la escena, podemos ver todas las formas y los mecanismos mentales de manipulación, por supuesto, que usa la dictadura, el partido, para poder, uno, mantener a raya a los ciudadanos. 2. Usar los sentimientos de los ciudadanos a su favor. Y 3. Destruir al enemigo o a la idea del enemigo que la dictadura tiene. Y para eso hace todas estas escenas y todos estos suerte de protocolos de odio que se desarrollan pues, todas las mañanas en la vida del protagonista, solo que nosotros alcanzamos a leer una sola de esas escenas porque por supuesto hubiese sido tonto por parte del autor de escribirlo varias veces a lo largo del libro. Ahora, para poder analizar cada aspecto tenemos que recabar y resaltar ciertos aspectos de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos el aspecto de Emmanuel Goldstein. ¿Se dan cuenta que, como lo describe el autor, lo describe con lentes y con ciertas características que podrían recordarnos a alguien intelectual? Ahí está el primer detalle. Claro, este tema del odio hacia el intelecto lo vamos a abordar en otro video. Pero ahí está la primera cosa. Los intelectuales son los apestados. ¿Por qué? Porque los intelectuales son los que piensan, los intelectuales son los que analizan, los que razonan, los que leen, los que ven el mundo. Y por tanto estos tienen que ser apestados, puestos en la figura del malvado contrarrevolucionario que está tratando de tirar nuestro halo protector. Ese es el primer detalle. Cuando leemos la siguiente parte, todos los crímenes subsiguientes contra el partido, todas las traiciones, los actos de sabotaje, las herejías y las desviaciones emanaban directamente de sus enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Que el partido, la dictadura, el gobierno del país en el que vive nuestro protagonista usa a esta figura del enemigo, porque Emmanuel Goldstein no es una figura real, es una idea. Usa a la idea del enemigo como el depositario de todas las cosas malas, como el suerte de cúmulo de todo lo que está mal. ¿Para qué? Para poder convertirlo en una suerte de vorágine, de colador, donde caigan todas las cosas que la dictadura considera malas y que considera, por supuesto, poco afines a su sistema dictatorial. Entonces, usa a ese enemigo como una suerte de pantalla donde se van a mostrar todas las cosas feas que hacen los ciudadanos que están en contra del partido. ¿Se dan cuenta? Funciona como una suerte de aparador a través del cual puede mostrar y puede ejemplificar lo que la dictadura considera malo. Las herejías, las disidencias, la traición hacia el gobierno, todo eso corresponde a eso que ustedes ven allá, a esa figura malévola de Emmanuel Goldstein que trata de contrarrestarnos a nosotros que solo los queremos ayudar. Ese es el primer punto válido para poder entender cómo funcionan los 2 minutos de odio en la novela. Los 2 minutos de odio están hechos para poder mostrarnos una figura creada, porque de hecho después a lo largo de la historia se nos revela que Emmanuel Goldstein no existe. Emmanuel Goldstein lo creó la dictadura
a imagen, por supuesto, de lo que ellos consideraban alguien malvado, para que la gente pudiera ver en esta creación, porque la gente no sabe que es una creación, la gente verdaderamente de la novela verdaderamente piensa que es alguien real, para que la gente pudiera ver a través de esa creación lo malo o lo que se les enseña que está mal, y pudiera trasladar todas las cosas que la dictadura les enseña que está mal hacer en esa figura espantosa a la cual se le denigra y a la cual se le señala y a la cual se le apesta todos los días en la vida, por supuesto, de los habitantes. ¿Se dan cuenta? Repetición y señalamiento y depositario de las cosas que yo considero que están mal. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un gobierno dictatorial, bueno, no es tanto una suposición, ¿verdad?, que denigra ciertos aspectos del comportamiento de la sociedad. Entonces, para poder validar esa denigración, crea la imagen de un enemigo que tenga esas cualidades. Crea la imagen de ese enemigo con esas cualidades y hace que la gente odie a ese enemigo. Y de esa manera, como la gente está odiando a ese enemigo con esas cualidades, ¡voilá!, ha logrado que la gente odie esas cualidades a través del odio personalizado hacia alguien que tiene esas cualidades. La cualidad de la disidencia: no puedes disentir, tienes que pensar igual que yo. La cualidad del pensamiento: no te atrevas a pensar, piensa lo que yo te diga. La cualidad de la herejía: no, ¿cómo te vas a atrever a cuestionarme? Y de hecho, si vuelven a escuchar la narración, menciona los crímenes que están mal, y entre los crímenes menciona la libertad de prensa. ¿Cómo la libertad de prensa va a ser un crimen? La dictadura quiere que sea un crimen, y para validar y hacer que en las mentes de los ciudadanos se transforme en un crimen, y para validarlo como una cualidad que debe ser apestada, que debe ser erradicada, que debe ser eliminada, dota a ese enemigo ficticio de esa cualidad y hace que la gente odie a ese enemigo para odiar, por tanto, a esa cualidad. ¿Se dan cuenta cómo se trasladan las cosas? Ahora, ¿por qué odio? ¿Por qué hacerlo de esta manera tan delirante, tan loca, tan enloquecida? Porque el odio es un sentimiento que se arraiga dentro de nosotros. El odio, la furia, la molestia, es un sentimiento que todos nosotros tenemos, pero que funciona para poder conquistar la totalidad de la mente de aquel que quieres conquistar. Es decir, el odio junto con la esperanza, la furia y probablemente el miedo sean los sentimientos que más calan dentro de las personas, que más calan en su personalidad y que más son capaces de poder disuadirlas y enviarlas hacia comportamientos o hacia formas de su personalidad que tú quieres que tengan. Cuando una persona odia, cuando una persona siente una suerte de furia contra otra cosa, es muy poco probable que seas capaz de disuadirla de no hacerlo otra vez. Es decir, si tú logras y si tú eres capaz como dictadura de hacer que fulanito y sotanito terminen odiando hacia esa figura que tú has creado, que en este caso es Emmanuel Goldstein, muy difícilmente en el futuro seas capaz de lograr que ya no lo hagan. Es decir, se perpetúa ese sentimiento. Y sabemos que ese sentimiento no va acompañado solamente del sentir, va acompañado de odiar a una postura ideológica contraria a ti. De esa manera has logrado eternizar tu propósito en la manipulación de las personas. Has logrado que prácticamente sin que tú se los ordenaras, ellas mismas logren producir de su fuero interno, de sus entrañas, de su ser, un odio hacia aquello que a ti no te gusta. Es decir, has sembrado la semilla en las personas y en la masa, en la muchedumbre, para que ellos odien por sí solos y denosten por sí solos aquello que tú no quieres que ellos amen. Es decir, eres efectivo como dictadura. Por eso el odio. Pero hay otras razones por las cuales el odio funciona. La capacidad de diseminación. Supongamos, por ejemplo, que hay otras 4 personas aquí debatiendo conmigo, estamos en una discusión sobre qué libro nos gusta más. Muy probablemente, aunque me dieran un montón de opiniones y de razonamientos sobre por qué amar a tal libro, yo no lo voy a hacer, porque a lo mejor yo tengo mucha individualidad, mucha capacidad de pensamiento, mucho análisis, y yo diga, no, ese libro a mí no me gusta, a mí me gusta este otro.
Pero si a esos razonamientos o a eso que nosotros vemos como razonamientos lo dotamos de sentimientos y sobre todo del sentimiento más poderoso que estamos analizando, que es el odio, muy probablemente yo termine claudicando, es decir, termine rindiéndome ante la disque opinión de los demás, que en realidad no es más que un frenesí, que no es más que un ímpetu de odio. ¿Por qué? Porque es más fácil que conmigo se disemine ese sentimiento de lo que se disemina la razón. Por eso estas dictaduras triunfan. ¿Por qué? Porque son capaces de alienar a su lado y contra lo que ellos consideran enemigos a la masa, apelando a los sentimientos y apelando a la fuerza del odio como sentimiento. Es decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, la escena, podemos ver que incluso el personaje, que incluso Winston Smith, hay un momento en el que él dice, ¿pero qué me pasa? De pronto estoy odiando a un montón de gente, yo no era así, estoy lanzando cosas. ¿Por qué? Porque cuando tienes frente a ti a un montonal de personas, en este caso pues todos los que participaban dentro de la escena de los 2 minutos de odio, pero en la vida real, cuando tienes a toda una sociedad odiando a quien el gobierno quiere que odien, es muy difícil que los individuos independientes y pensantes terminen siguiendo siendo de esa manera. ¿Por qué? Porque ese sentimiento se irradia, se disemina muy rápido. El sentimiento de odiar hacia lo que el gobierno quiere que odien. De esa manera, la individualidad, el poder individual, el razonamiento individual, la lucidez, la luminosidad con la que nosotros vemos los argumentos se obliteran, se rinden ante el sentimiento del odio. Porque el odio genera un frenesí en las personas. Y por eso, como lo vemos en la escena del libro, de pronto el personaje que era el más pensante de todos los que estaban allá y que era el disidente, termina agarrando sillas y las avienta, termina golpeando a las otras personas, termina peleándose con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el sentimiento caló en él, que eso es lo que quería la dictadura, que mediante el odio, mediante el frenesí, mediante esa suerte de orgía de sentimientos que se generaba ahí, se pudiera disruptir la individualidad de las personas. Y de esa manera las personas no piensen y se entreguen en la totalidad hacia esa marea, hacia esa orgía de sentimientos que el gobierno quiere que tengan. Por eso funcionan los 2 minutos de odio. Y la última, y quizás una de las razones más importantes por las cuales los 2 minutos de odio en la novela funcionan como un medio de control de la mente, de la masa, de la muchedumbre, es que el odio, más allá de ser como una semilla que hace florecer a las ideas que tú quieres que florezcan, más allá de hacer que odien a tu contrincante y a las cualidades que tú dotas, con las cuales tú dotas a ese contrincante y por tanto ser tú la contraparte de eso a lo cual ellos odian, hay algo más fácil de entender. Y es que el odio, la furia, cansan. Odiar a alguien cansa. Y sobre todo estas escenas de frenesí que la masa en 1984 tenía de tirar todo y de odiar y de insultar y de proliferar y demás, cansan. Y como la masa, la muchedumbre, termina cansada después de odiar al enemigo que tú les dijiste que era el enemigo, ya no les van a quedar fuerzas de odiarte a ti. Es algo simple, es algo pragmático. Si tú generas un vehículo de odio hacia una figura que tú has creado y que tú has moldeado a la imagen de aquello que tú quieres que odien, y la pones frente a la sociedad como el depositario en el cual la sociedad debe vertir sus odios, sus furias, sus quejas y todo lo que creen que está mal, ya no se van a quejar de ti, ya no van a tener furia contigo, ya no te van a odiar a ti y tú te vas a ver librado de la fuerza de la sociedad. Es una manera de redirigir las emociones del pueblo y de la masa para que esas emociones no te dañen a ti y dañen a tu enemigo y dañen a tu contrincante. Tú te salvas. Es como agarrar la fuerza de un río y redireccionarla hacia la presa y no hacia las casas. Pero por supuesto eso es algo del ingenio humano. Esto no. Esto es del ingenio de la vileza y de la miseria humana, de la miseria dictatoriales. Pero funciona. Funciona porque desgastan y cansan las fuerzas de la sociedad, y a la sociedad, después de odiar a ese enemigo, ya no le quedan fuerzas, ya no le queda odio, y por tanto pues ve al gobierno dictatorial y dice, no, pues ya no tengo ganas de odiarlo, ya no tengo fuerza, mejor me voy a dormir, ya no me voy a quejar de él. ¿Por qué? Porque de quien sí me tengo que quejar es de él, de Emmanuel Goldstein, de la figura malévola, del enemigo del pueblo.
l'ennemi du peuple, como decía Marat en la Revolución Francesa, ¿no? Y lo ha logrado. Lo ha logrado la dictadura cuando ocurre eso. Cansar a la población y hacer que vean en el enemigo lo que está mal y no vean nada de lo que tú haces como malo, sino como bueno. Y aquí va el otro punto. Si ustedes vuelven a oír la narración, al final de la narración se dice que después de la cara de Emmanuel Goldstein aparece la cara del hermano mayor, es decir, del dictador. Y todos se apaciguan y todos se calman. ¿Por qué? Porque después del odio, la gente se queda vacía. La gente necesita una suerte de imagen de esperanza, de consuelo, que los pueda apapachar y aliviar después de eso monstruoso que acaban de ver. ¿Y quién sale al rescate como beato, como santo, como poderoso, como papá protector? Pues el dictador, en este caso el hermano mayor en la novela. Por eso sale su cara y todo el mundo aliviado. Es una manera de insertar en el enemigo lo peor e insertar en ti, el dictador, lo mejor, para que la población lo odie a él, te ame a ti. Desgastas a la población, haces que odien a quien tú quieres que odien, haces que ya no se quejen de ti y haces que te vean como la figura santa. Y además los mueves en un frenesí en el que hasta los individuales se ven sumergidos a la voluntad de la masa. Así funcionan los 2 minutos de odio. Ahora, eso fue para la novela. Eso fue para 1984. Eso fue la escena donde transcurre ese momento de la vida de Winston Smith. Pero ya sé que van a decir ustedes. Sí, este vato me está contando la historia de una novela y eso que tiene que ver con mi vida. Ajá. ¿Te parece que lo que está ocurriendo en nuestro día a día no es igual a lo que ocurre en la novela? Para empezar, si esto que les acabo de narrar, que es una escena de apenas 5 páginas de la novela, no les es razón suficiente para leerla, no sé qué otra cosa podría yo hacer para publicitarla, ¿eh? Porque de verdad, esto debería ser razón suficiente para decir yo quiero leer 1984. Pero bueno, léanla por favor. Así hay 1000 escenas más de cómo funcionan las dictaduras mentales. Vamos a ver, la consulta. ¿Qué es la consulta? Un ejercicio judicial en el cual vamos a aplicar la justicia contra aquellos que la han perpetrado. Sí, cómo no. ¿Qué es la consulta popular? ¿No es acaso poner los rostros de los expresidentes, calificarlos como lo peor del mundo, vertir en ellos la peor de las imágenes y hacer que la masa, o sea, nosotros, vayan a denostarlos, a tacharlos y a sentenciarlos a lo que según quien organiza esto es un juicio? ¿No es eso la consulta popular? ¿No es poner sus rostros y sus nombres y sus imágenes como lo peor del mundo para hacer que la masa vaya a lanzarles sillas? Sí, es eso. Este domingo, según como al menos se teoriza que va a ocurrir esto, es que nosotros vayamos allá a las casillas y digamos, sí, metan los presos. No los metan presos. Esa opción, por supuesto, no es la deseable para la organización de esto. Pero, ¿no es lo mismo? En 1984 era Emmanuel Goldstein. Aquí ya no es Emmanuel Goldstein, son los expresidentes. Ahí ya no es la masa. Aquí es nuestra masa. La masa, pero con bandera, con México, ¿no? Y ahí era odiarlo en 1984 por las características malévolas contrarias a la revolución. Aquí es por sus injusticias y por sus acciones contrarias a la bondad de la transformación. Es lo mismo. Es nuestra versión, claro, menor, baja, no con la proporción que ocurre en 1984, por supuesto, gracias a Dios. Pero es 1984 en pequeñito. Son los 2 minutos de odio, por supuesto, en su máxima potencia que vemos en la novela. Nosotros, esta es nuestra versión chafa, bananera y un poco mamarracha, pero al fin y al cabo una versión copiada de los 2 minutos de odio de 1984. Es igualito. Poner y vertir en la imagen del enemigo lo peor del mundo y hacer que la masa vaya a gritarles. En este caso, vaya a poner sí, aprésenlos. Por supuesto, la mayoría de las personas no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque estas cosas, estas ideas sobre cómo funcionan las situaciones que nosotros leímos en la novela,
no se dicen. No es algo que ustedes vayan a encontrar a un montón de personas hablándoles de cómo funcionan los mecanismos mentales. No. Entonces, por tanto, las personas se la creen. Y, bueno, ya sabemos en qué deriva, ¿no? Ahora, la pregunta que atañe a, a la conclusión de este video es: ¿qué tipo de personas vamos a ser nosotros? Tú y yo. Nosotros, la masa, la sociedad. ¿Seremos como Winston Smith y resistiremos al odio a pesar de medio flaquear a ratos, pero al fin y al cabo resistir? ¿O seremos como el resto de la masa que avienta sillas, que golpea, que tira, que odia? ¿Quién elegiremos ser? ¿La masa o el disidente? Esa es una elección que tú y yo tendremos que hacer. Yo ya hice la mía. ¿Y tú? Gracias.